No, yo solamente te digo, te invito a que te conviertas. Te invito a que creas en Dios y te invito a que creas que todo, incluso tu pasado sirve para encontrar un lugar. Todo sirve. Absolutamente todo. Pero es que hubiera sido mejor que yo no hubiera cometido ningún pecado. ¿Cómo respondemos a esa objeción? Hubiera sido mejor que no hubiera cometido ningún pecado. Sí, eso es cierto. Hubiera sido mejor. Y hubiera sido mejor que usted fuera más inteligente. Y hubiera sido mejor que hubiera estudiado más. Y hubiera sido mejor que no hubiera perdido el tiempo. Y sí, son muchas cosas que hubieran podido ser mejor. Pero el arte maravilloso de mi Dios es que no trabaja con lo que hubiera podido ser, sino con lo que hay. Y esa es la gran obra, la gran sabiduría de Dios, y por eso confiamos en Dios, porque trabaja con el ser, trabaja con la verdad, trabaja con la realidad, con lo que uno es. ¿De qué sirve, por ejemplo, una persona que la envíen, por ejemplo, a trabajar en un pozo petrolero y dijera, mire, si nosotros tuviéramos esas grúas que existen en mi país, si tuviéramos de esas perforadoras, esas sí son perforadoras, estas porquerías aquí, esto no sirve para nada. Si tuviéramos esos obreros que hay en mi país, esa gente sí trabaja, no como estos flojos. Oiga, y si tuviéramos, señor, ¿usted va a trabajar aquí o no? Diga si va a trabajar aquí. Un verdadero líder, un verdadero constructor, un verdadero arquitecto trabaja con la realidad de lo que hay. Esa es la gente que trae una diferencia a la vida. Esa es la gente que marca un cambio. Y Dios quiere marcar un cambio. Ese cambio se llama conversión. Y si Dios quiere convertirte, quiere convertirte a partir de la verdad y de la realidad de lo que tú eres. La verdad y la realidad con todo lo que tú tienes. Y eso es exactamente lo que nos presenta el Evangelio. Exactamente eso. ¿Cómo fue la vida de Pedro? Pues seguramente una vida que tenía muchos pecados, más graves, menos graves, yo no sé. Sabemos que había gente que tenía unos pecados gravísimos, como San Mateo, que era un publicano. ¿Y qué hizo el Señor con San Mateo? Cambiarle la ruta, ayudarle a encontrar su lugar. Dios es poderoso. Dios ya sabe el pasado que tú tienes y quiere que tú capitalices ese pasado y lo pongas a producir renta para la causa del reino de los cielos. Dios jamás va a cancelar lo bueno que tiene tu pasado. Las cualidades que tú tienes, los estudios que tú tienes, los buenos hábitos que has formado con tanto trabajo, eso te lo va a aprovechar Dios. Convertirse no es anular lo anterior. Como un ignorante obré yo cuando entré a la comunidad. Yo tenía algunos estudios de matemáticas, de física, siempre me han gustado las ciencias naturales. Y yo me acuerdo que en el fervor de esa conversión y de entrar a la comunidad, yo le decía a mi maestro, al maestro de novicios le decía, que yo quería como dejar atrás todos esos libros de ciencia, todos esos números. Todo eso debía quedar atrás, porque ahora mi vida era otra cosa. La predicación, la espiritualidad, era otra cosa. El maestro me escuchó con inmensa ternura, pero me corrigió y me dijo, más bien piense y ore cómo le puede servir eso ahora en su vocación. Dios no es amigo de las mutilaciones. Dios no es amigo de que uno se mutile. Esa no es la técnica de Dios. Hay cosas con las que hay que romper. Hay amistades que hay que dejar, porque Jesús también fue muy radical y dijo, si tu mano te hace caer, córtatela. Hay amistades con las que hay que romper. Hay costumbres que hay que abandonar. Sí. Hay cosas que hay que dejar. Pero lo bueno y lo fecundo y lo que Dios ha construido en nosotros y los buenos hábitos y los conocimientos, todo eso hay que saber ponerlo al servicio de Dios.
Una de las cualidades más interesantes de San Juan Bosco, el gran apóstol de la juventud en el siglo XIX, es que Juan Bosco sabía cautivar el corazón de los muchachos, enamorarlos de Jesucristo, y sabía cómo invitar a estos chicos a medida que se iban convirtiendo, para que ellos aprovecharan sus experiencias de pecado. Por ejemplo, había criminales, había viciosos, había muchachos de la calle. ¿Cómo aprovechar sus experiencias del pasado en función de la evangelización y del apostolado? Entonces, un muchacho que había sido lo que nosotros llamamos hoy un pandillero, era un hombre que tenía mucha experiencia en el bajo mundo. ¿Qué hacía San Juan Bosco? Lavarle el cerebro a ese muchacho con Ajax, acción, fab, top, no sé cuántas cosas más. Lavarle la mente a ese muchacho para que se le olvidara el pasado, no. Lo invitaba a amar a Jesucristo, a reformar sus costumbres, a aprender a rezar, a aprender a ser amigo, hermano, solidario. Lo llenaba de cualidades. Y después, a medida que la persona ya iba afianzándose en el bien, discretamente le iba ayudando a lo que nosotros hoy llamamos dar testimonio. Y esta metodología de San Juan Bosco es la que se sigue utilizando en casi todos los grupos terapéuticos. Los grandes ayudantes son los que han hecho el camino. Son esos grandes ayudantes de las terapias. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan testimonio y le dicen a la persona que, por ejemplo, está en una situación de duda y apenas tratando de salir de la droga, le dicen: mira, yo pasé por tus dificultades, yo tuve unas crisis terribles de abstinencia, yo sufrí muchísimo, esto me costó mucho trabajo, pero yo sé que es posible. Toda la experiencia que la persona había tenido en su pasado, ahora la pone al servicio de Dios. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que Dios utiliza todo para el bien de los que lo aman, todo. Y se cuenta que San Agustín, comentando ese pasaje de la carta a los Romanos, dice: todo, incluso el pecado. En esto hay que ser un buen negociante. De manera que si no tenemos sangre paisa, hay que importarla. Pero hay que ser negociantes en este asunto. Negociante significa: toma tu pasado y utilízalo para el evangelio. Hasta tus pecados le sirven a Dios. Hasta tus pecados. No tienes que cancelar tu pasado, como decir: yo voy a tratar de no acordarme de nada, no acordarme de nada, no acordarme. No, no acordarme de nada, eso es otra religión. Eso es otra religión, eso es Hare Krishna, eso es budismo. Esas son religiones donde intentan que la gente no se acuerde de nada, y ahí es donde se necesita que la gente tenga la mente en blanco, porque la idea es esa: que no piensen nada, no piensen nada, no piensen nada. Trate de no pensar en nada. Luego olvídese de que trató de no pensar en nada. Ese es el budismo, ese es el Hare Krishna. La disolución en la nada. Eso se me parece demasiado al plan del demonio, pero no hagamos comentarios al respecto. Por aquello del diálogo entre las religiones. Es muy peligroso eso de no pensar en nada. No te avergüences. No conviene que te avergüences más de la cuenta de tu pasado. Por muchas razones. Una de las razones es que en el cielo se va a ver el pasado. De manera que hay velo, ay, quien lo veía, con que mucha predicación y mucho retiro, ¿no? Ay. Ahí es donde va a aparecer la realidad de la persona. Ahí es donde va a aparecer la situación y la verdad de la persona. Cuando nosotros nos convertimos, lo que Dios está haciendo no es cancelar nuestro pasado. Lo que Dios está haciendo es limpiar el pasado. Lo que Dios está haciendo es depurar el pasado.
limpiar tu pasado. Eso es lo que Dios está haciendo. Sacando lo mejor de tu pasado, lo que tiene vida de tu pasado. Convertirse no es cancelar el pasado, es tomar lo fecundo y lo vivo de tu pasado. Y el mejor ejemplo que encontramos es el de San Pablo. San Pablo nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, refiriéndose a su propia conversión, dice: yo fui un blasfemo y furioso perseguidor. Blasfemo y furioso perseguidor de los cristianos. Él reconoce ahí su pecado. Ese pecado es el que está en el pasado de él. Él reconoce que en su pasado hay pecado. Pero San Pablo se convirtió. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que del pasado de San Pablo no quedó nada? Uno podría pensar que no quedó nada, se convirtió, no quedó nada. No es cierto. Busquemos qué cosas del pasado de San Pablo quedaron después de la conversión de San Pablo. Busquemos. ¿Cómo era San Pablo antes de su conversión? Era un hombre generoso. Era un hombre convencido de sus ideas. Era un líder. Tomemos esas tres características. O añadamos una cuarta. Era un hombre inteligente y estudiado. Y todavía una quinta. Era un hombre con un gran dominio de sí mismo. Todas estas eran cualidades que él tenía. Todas estas. Un hombre generoso. Era un hombre comprometido, era un líder. Era un hombre convencido de sus ideas. Pero hay algo muy interesante. Cuando Pablo se convierte, sigue siendo un hombre generoso, un hombre inteligente y estudiado, un hombre convencido de sus ideas, sigue siendo un gran líder y sigue siendo un hombre con un gran dominio sobre sí mismo. Sigue siendo. Dios no le anuló esas cualidades. Dios no anuló lo que Pablo tenía, no se lo anuló. Le dio el lugar adecuado. Le dio el verdadero lugar. Eso fue lo que hizo Dios. Le dio el verdadero lugar. Qué lindo. Dios no le canceló el pasado. Tomó la realidad y la verdad de este hombre y la transformó. La mejoró. El orden de la redención no anula el orden de la creación. Y por eso, para encontrar cuál es mi lugar, yo tengo que tener en cuenta cuál es mi historia. Porque el Señor quiere que lo mejor de mi historia esté a su servicio. Y también lo peor, por lo visto. Porque también mis historias de pecado y también mis incoherencias, también esas el Señor Dios las sabe aprovechar para la causa del reino. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios que nos ha creado. Alabemos a Dios que nos da una esperanza tan grande, tan firme, tan bella. Y hagámonos la misma pregunta que se hacía Santa Teresa de Jesús. ¿Qué mandáis hacer de mí? Qué expresión tan bonita en ese castellano clásico. ¿Qué mandáis hacer de mí?